pero muchísimas gracias, Samuel. Bienvenido. Okay. Buenos días a todos. Nelson como presidente, Salvador por invitarme, gracias. Es un honor estar aquí con ustedes. Ya no recuerdo, fue hace unos años que estuvimos juntos en otro tema. Un poco fue intentar de entender cómo se llega a un proceso de paz, si no me equivoco. Sí. Miren cómo se da que de un tema saltamos al tema opuesto unos años después. Bueno, gracias. No sé qué tanto tengo que presentarme, ya veo que me conocen. Sigo siendo el vicepresidente de la Cámara de Comercio de El Salvador. Trabajo en las oficinas de trabajo. No voy a palabra de joven, pero sí, voluntariamente estoy también de MICHAD, que es la Oficina de Cooperación Israel-El Salvador. Es una rama saliente de Cancillería y de temas que se presentan acá en El Salvador con becarios. Así también soy de una forma miembro con el grupo de los ex becarios del grupo de la Asociación Shalom, estos ex becarios que han estado en Israel, El Salvador, desde los años que se empezó el programa, hace muchos años. Y sí, como dice Salvador, como no tenemos embajada acá, no hay muchos israelitas acá, de alguna forma, yo hasta hoy me pregunto cómo pasó, no sé, pero de una forma soy el principal explicador de lo que está sucediendo cuando sucede algo en esta parte del mundo. Así que gracias a todos por la invitación. Aquí vamos a empezar. Yo creo que la mejor forma de explicar esto va a ser de que cada dispositiva, cuando termine de hablarla, entonces que se me haga una que otra pregunta. Y así seguimos. Eso va a ser lo más correcto. Esta presentación no es como cualquier otra presentación que va y nos da una explicación. Y solamente esto está para darme como una guía, porque si no, este tema es un tema que en unas sesiones de media hora, yo creo que algo como en 10 años podríamos más o menos llegar a entender lo que sucede allá. Voy a intentar aquí con lo que yo llamo cápsula comprimida, explicar, como dice aquí la diapositiva, Israel y Palestina, quién inició el conflicto y por qué. Y les prometo que no voy a intentar de no ir a unos 3.000 años atrás, que siempre vamos. Empezando con en que se publicó en El Mundo, yo creo que es una de las imágenes más impresionantes. Por la parte derecha podemos ver la salida de lo que nosotros llamamos una colmena de cohetes que tienen, cada colmena de este tipo es diseñada para disparar 16 cohetes en un tiempo de 5 segundos. Y aquí pueden ver que son mucho más de 16 cohetes. Por el otro lado son impactos de lo que Israel llama la cúpula de hierro, de disparos anteriores. Por eso están así un poquito, como se ven como desorden, es porque cada misil interceptador de misiles prácticamente calcula su forma, cómo llegar al misil, sin que sea molesto por otros proyectos. Muchos me preguntan, entonces de una vez ya contesto cómo funciona esto. Perdón. Hola. Adelante, adelante. Ok, entonces si podemos pasar a ahora, yo voy a explicar para hacer ahora lo que yo entiendo es que hay mucho desorden.
mucha desorden en información, se ha escuchado aquí en el país y han habido aquí publicaciones. No fue algo muy diálogo o muy parcial, porque siempre estaba embajador palestino y sin embargo, como aquí no hay representación de Cancillería oficial, entonces solo se escuchó una parte. Pero voy a intentar de hacer orden primero, qué es lo que sucede. A la primera página, por favor. Ok. Para comprender las acciones que llevaron a esta escalada, tenemos que conocer unos nombres, unos jugadores, unos hechos que están sucediendo. ¿Ya? No todos se escucharon en esta parte del mundo, pero sí voy a ponerlo como se ha desarrollado en esa parte, en Israel y Medio Oriente. Primero, tenemos que conocer, hay aquí un jugador que se llama el representante legal de los palestinos. ¿Ya? El representante legal de los palestinos es la autoridad palestina. En este momento solamente voy a tocar, digamos, lo que vamos a ver más adelante. Pues no voy a explicar ahora quién es la autoridad palestina, solo lo menciono. El siguiente jugador es una organización, Hamas, una organización terrorista que controla la franja de Gaza. Y ya también vamos a ver cómo es. Elecciones en uno de los sucesos que han llevado a un descontento, las elecciones nombradas por la autoridad palestina, hay que entender que desde 2006 que falleció Yasser Arafat, que era digamos, el líder de la autoridad palestina, ya lo vamos a regresar a ver, fue elegido Mahmoud Abbas y desde ese entonces no se hicieron elecciones. Después tenemos una cuestión de juego de poderes que está entre lo que es Hamas y lo que es la autoridad palestina. Otro punto que incluso se ha publicado acá con muchas mentiras es un vecindario que está en la parte del este de Jerusalén que se llama Sheikh Jarrah, ¿ya? Vecindario en el este, y también voy a tocarlo del templo y toda la zona de lo que es la zona más sagrada de Jerusalén, y desfile por el Día de Unificación de Jerusalén. Estos son más o menos los hechos y que los voy a hablar desde la siguiente dispositivo. Aquí no creo que hay preguntas porque hay 1000 preguntas por decir, pero ahora voy a empezar a responder. Primero, vamos a ver los datos básicos de quién es la organización Hamas, que no muchos escucharon quiénes son. La organización de Hamas fue fundada prácticamente en 1987. Es una rama que sale de lo que es la hermandad musulmana, que fue establecida, creada en Egipto desde 1928. Es una rama que prácticamente empezó como bien fundamentalista sunita, se ha transformado a la parte chiita. Hoy es de los últimos 20, 30 años, es digamos, una rama apoyada otra vez por Irán. Y aquí tenemos una conexión que se llama Irán, Hamas y Hezbollah, que ya también voy a explicar eso. El objetivo del Hamas es crear un Estado palestino fundamentalista islámico. Ya, ellos en su acta de organización prácticamente es una organización que no ha reconocido el derecho de Israel de existir como país.
con claridad. Esta organización ya tiene como una estructura que contiene la parte religiosa, militar y política. ¿Ya? La parte religiosa siempre es muy importante porque es la forma como controlan a los habitantes. La parte religiosa, la parte militar, que es mucho más agresiva. Muchas publicaciones en las redes sociales de eso. Políticas, ramas políticas, esto que es una organización terrorista, declarada organización terrorista, pero están intentando de agarrar el rol de lo que es la autoridad palestina. Y ya voy a explicar a ello. El Hamas tiene el apoyo financiero, parte principalmente por la parte de Irán. Ahora, el Hamas ha sido declarada como una organización terrorista, principalmente por Estados Unidos, hace unos años también por la autoridad de la Unión Europea y por mucha presión y trabajo que ha hecho Cancillería Israel, también por la Organización de los Estados Americanos de América Latina, la OEA. Incluso salió la publicación de ellos que reconocen a Hamas como una organización terrorista. ¿Ya? O sea, que estamos hablando de que se puede decir que la mayoría de países que no son países árabes o países musulmanos tienen completamente el conocimiento de que esto no es un representante legal, es una organización terrorista, para ponerlo de esa forma. Ahora, Hamas nace en 1987. Está oponiendo, o no se está oponiendo, sino es una competencia más agresiva, más extremista a la OLP. La OLP, la Organización de Liberación Palestina, si algunos recuerdan, estaba liderada por Yasser Arafat. Sin embargo, en los acuerdos de Oslo que se han hecho en los años, al finales de los años 80, llegaron al primer acuerdo de Oslo, fue el 20 de agosto 1993, perdón. Fueron los acuerdos de Oslo, se llaman así porque fueron firmados en Oslo, fueron como acuerdos entre Yitzhak Rabin y Yasser Arafat de lo que era un acuerdo pre-paz. O sea, fue una decisión donde se toma la decisión de reconocer que hay derecho al Estado de Israel. Sí, los palestinos reconocen la decisión 242 de la Asamblea de la Asamblea de Seguridad de las Naciones Unidas, la decisión 338 igual, y que dejan el camino del terror y todo, y a cambio la OLP se convierte de una organización terrorista en este entonces, se convierte a una etnidad política legal que representa al pueblo palestino. ¿Ok? Aunque yo sé que eso le pertenece a la página siguiente, pero es importante que lo mencione acá. ¿Por qué? Porque prácticamente desde ese momento el Hamas declara que ellos no reconocen y que no aceptan esos acuerdos de Oslo. ¿Ya? El Hamas se va estableciendo lo más cerca a Egipto por la cercanía a la frontera con la hermandad musulmana. Se establecen en la franja de Gaza, ¿ya? Y como dije antes, está declarada por la Unión Europea, Australia, Egipto, incluso
Egipto la declaró como una organización terrorista. Esto es para entender quién es este jugador cuando hablamos de Hamas. Ya vamos a ver cómo hacemos el puzzle con él. El siguiente es la Autoridad Palestina, que ya un poco hablé de él. El siguiente es un poco hablé de él, prácticamente. La OLP, la realidad es que la OLP fue creada por decisión de los países árabes, la Liga Árabe, en 1964 para combatir en acciones terroristas contra Israel, para que Israel no pueda responder en los países soberanos como Egipto, como Jordania, Líbano y Siria. O sea, si pasaron terroristas a Israel, Israel no puede perseguirlos por eso, porque no son ciudadanos de ese país. ¿Ya? Y como dije, como expliqué, con los años se llegó a un acuerdo, se firmaron dos acuerdos prácticamente en Oslo, uno en el 1993 y el otro en Taba, Egipto, en 2005, que eran acuerdos de prepaz. Todo fue en el tiempo de Yasser Arafat. Yasser Arafat fallece prácticamente y se empieza allá a desmoronar todo en el sentido de que al momento que Mahmoud Abbas es elegido, entonces él para intentar de no confrontar al Hamas, entonces dice, nosotros no reconocemos todos los acuerdos y vamos a revisarlos y empieza ya como que no se hizo nada con la autoridad palestina. Sin embargo, Israel, que los reconoció como una fuerza política, nunca dijo que lo va a reconocer, que le va a quitar eso y que se va a convertir nuevamente en organización terrorista. O sea, Israel no fue en retroceso a cambio de que la autoridad palestina sí lo hizo. Entonces, seguimos aquí a la siguiente, donde vemos unas mapas. Esto lo voy a explicar en breve. En la segunda mapa, en la mapa que está en la izquierda, donde dice Franja de Gaza, tenemos en la esquina inferior lo que es la mapa de Israel y señalado allá los dos pedazos que estamos viendo, que es la Franja de Gaza y lo que es el punto o la tierra de Judea y Samaria, que se estableció en los acuerdos de Oslo, cuáles van a ser los terrenos palestinos y cuáles van a tener, cada terreno va a tener como dividieron esto en tres, en zona A, zona B, zona C, donde hay una parte que Israel se pone a cargo de la seguridad, en otros sitios la autoridad palestina es encargada, hay allá una mezcla, no es el tema de hoy. ¿Ya? Entonces, solamente aquí tenemos, digamos, tres mapas que nos ponen en contexto para entender lo que es la Franja de Gaza, lo que es la ubicación de los dos terrenos a comparación de lo que es lo que se está estableciendo como el terreno de lo que quieren llamar el país de Palestina árabe. Okay, voy al siguiente y hablemos de lo que es Sheikh Jarrah. Sheikh Jarrah, un vecindario árabe que se estableció, haya más población árabe. Lo voy a hacer así. La foto que ustedes ven en la derecha es una foto como se ve hoy. O sea, es un vecindario y para ponerlo con claridad, en esa zona hay, digamos, consulados que están, que han tenido el permiso para establecerse allá, son consulados de la parte palestina. O sea, de países diferentes, pero tienen el consulado en la parte de Palestina. Palestina árabe, digamos, la autoridad palestina, para ser más claro.
En el otro dibujito es prácticamente, no encontré una foto que me aclare con claridad cómo era antes. Entonces aquí pueden ver que ya no es tan así lleno, sino pueden ver que esto antes era de esta forma, que era como más espacioso. Estamos hablando de los años 1920, 20 y algo, 30 y algo, al inicio de los 1900. Y aquí también pueden ver algunos, unas casas que están como en azul, que dice que son settlers y que son, settlers es la palabra para colonos, digamos, ¿ya? Pero yo lo voy a poner así de claro. Antes, esta tierra, aquí es donde ya tengo que empezar a explicar un poquito. O no, primero sigo explicando Sheikh Jarrah. No me voy a salir de la línea. No, hago más mezcla que orden. En este sitio hay casas que, perdón, tengo que ir atrás. Hay casas que antes, cuando el terreno de lo que era toda Palestina estaba bajo el control francés e inglés. ¿Ya? Cuando hablo de toda la gran Palestina, estoy hablando de toda la zona que contiene Siria, Líbano, Jordania, parte de Irak y la Tierra Santa, todo eso era Palestina. El César Andrianos, que estaba cansado, porque en la época del César Andrianos todavía no estaban, que querían tanto aceptar a Jesucristo, ni siquiera eran más paganos, y le molestaban la creencia judía, entonces decidió de empezar a cambiar todo lo que está relacionado al judaísmo y perseguirlos, y dijo, esto ya no se va a llamar Israel, esto se va a llamar la península de Palestina. ¿Por qué península? Porque como estaba toda la zona de Siria, Líbano y Jordania, era toda la Palestina, toda esta franjita de repente que va para abajo, le llamaron la península de Palestina. Cuando Francia e Inglaterra empezaron a ceder los terrenos, claro, también países como los países vecinos, como Siria, Líbano y Jordania, todos nacieron a los inicios de 1936, 34, por allá, estos países también. No que son más antiguos de Israel, mucho más antiguos. Entonces, en esa zona, cuando llegaban judíos en esa zona, que era Palestina prácticamente, compraron también judíos casas y tienen sus documentos, los familiares hasta hoy tienen los documentos de que hay casas que les pertenecen a ellos. En 1948 nace el Estado de Israel y prácticamente tenemos gente judía que vive allá y viene el Fadayún jordano y los desaloja de su casa. Sabemos que la guerra de 1948, la guerra de independencia, terminó con que Jerusalén se ha cortado en dos. De una forma, ya fue conquistada y la gente judía fue desalojada de su casa. Con los años llegamos a la guerra de 1967, la guerra de 6 días. Israel logra retomar todo eso, ¿ya? Y llegan los descendientes o los propietarios y piden entrar a sus casas, muestran su carta de propiedad, el documento de propiedad, y empieza un proceso desde ese entonces de que no se va a desalojar a la gente. Y se llegó a un acuerdo. Mire, ustedes no quieren vivir acá porque acá están viviendo muchos árabes. Entonces llegan a un acuerdo de venta, ¿ya? Y si no pueden comprarles ahora, entonces ven un proceso de alquiler con una promesa de compra-venta en el futuro. Y a eso llegaron de acuerdo. Esto existe. Sin embargo, el acuerdo fue bien bonito, solo que la gente que vive tomó, después de unos meses, tomó la decisión que más no pagan. Y desde ese entonces esto fue escalando, como en ese entonces
Jerusalén, la partida, estaba en la parte bajo el régimen militar. Después, cuando Israel ya declaró que Jerusalén es unificada, entonces empezó en los 1980 un proceso civil en la Corte Judicial de Israel. Eso escaló a más arriba, y hace unos años llegó a la Corte Suprema de Israel, en donde hace más o menos un año se llegó a un acuerdo de que la gente que no va a seguir pagando, entonces va a tener que desalojar la casa. Hay aquí una situación. Israel es un país que le cobra a todo el mundo lo que nosotros llamamos aquí también, tanto como acá en El Salvador, que le cobra los aranceles, el impuesto de alcaldía. Entonces, cuando una persona no paga impuestos de alcaldía y el inmueble está a su nombre, entonces recibe notificación hasta que llegan y lo llevan a una demanda legal. ¿Ya? Entonces, los propietarios se encuentran que si no pagan, están bajo un problema legal. Pues no solamente que no reciben alquiler, no, los mismos que viven allá no pagan, no pagan para la alcaldía, digamos, de Jerusalén, y el propietario se encuentra cada mes que tiene que pagar, y estamos hablando de 40 años. Y esa es la realidad. Estamos hablando, si yo bien recuerdo, estamos hablando de alrededor de 7 casas. Ese es todo el lío que se ha hecho, que dijeron que viene Israel y desaloja 2,000 personas de sus casas. Estamos hablando de 7 casas. Prácticamente que en cualquier sitio del mundo es un proceso legal que no tiene nada que ver. No nos escondamos atrás de una. ¿Alguna pregunta acerca de Sheikh Jarrah? Que este ya empezó a ser más complejo. Ok, entonces sigamos al siguiente. El siguiente es el sitio más sagrado que todo el mundo lo mira. El monte del templo en Jerusalén. ¿Ya? Aquí yo decidí poner 3 imágenes que son las que explican lo mayor que se puede. En la foto que está en la derecha arriba, podemos ver el muro de los lamentos. ¿Ya? En la foto abajo podemos ver una multitud de jóvenes palestinos y con capuchas. En el fondo podemos ver lo que llaman el sitio más sagrado de los musulmanes, que es la cúpula de oro, que ya voy a explicar también. Y ahora veamos este dibujo que es como una imagen topográfica del lugar. El muro de los lamentos, si nos vamos por la parte baja del dibujo, entonces tenemos la esquina donde sí dice excavaciones arqueológicas y el siguiente es muro de los lamentos, que es prácticamente la imagen que estamos viendo a la derecha. ¿Ok? Y de allá me voy a la parte alta. Primero, todo el tiempo gritaron que Israel está corriendo atrás de la gente que entró a la mezquita El Aqsa. Todo el tiempo nos muestran la cúpula de oro. Fíjense bien, nos dicen que las fuerzas policíacas entraron a la mezquita de El Aqsa, ¿ya? Sin razones, persiguiendo a los jóvenes que se ven muy inocentes en la foto de abajo. Ya ahora entendamos cómo empieza esto. Primero, la mezquita del Aqsa, ustedes la pueden ver ahí en la parte derecha del dibujo. Hay una cúpula adicional, esta cúpula de plata se llama, y allá dice mezquita del Aqsa. Esa es la mezquita. Mezquita es como una iglesia, como una sinagoga, es un sitio sagrado donde se hacen allá los rezos. Entonces, primero entendamos, la mezquita es esta,
y no la que está en el centro del dibujo, que dice cúpula de la roca. La cúpula de la roca, ¿ya? Para que tengamos un entender, tengo que ir unos 3.500 años atrás, más o menos. Allá es donde está, según los escritos, ese es el sitio donde estaba el altar donde Dios le pidió a Abraham sacrificar a Isaac, y Isaac lo puso en ese altar. Y ese también es la semilla de la creación del creador de todo el mundo. ¿Ok? Entonces, ellos vienen, no voy a entrar cómo llegó la cúpula de roca allá, ¿ya? Pero simplemente quiero que entendamos una cosa. Ven todos los árboles que están arriba del muro de los lamentos. Ok. Uno de los acuerdos que hay es que ellos hagan lo que quieran allá arriba. Una vez en la semana le dan a Israel el derecho, a los que quieren ir a rezar, de subir por la puerta que dice puerta Mugrabi, que está a la par del muro de los lamentos. Es un carril que va subiendo. Allá se van a la izquierda, ¿ya? Y se ponen enfrente de la cúpula de roca y hacen su rezo y después salen. Y así no llega nada que ver con la mezquita de Gaza. Ese es el acuerdo y Israel lo está cuidando. Sin embargo, dentro de esos acuerdos está, como se dan cuenta, toda esta plataforma está arriba del muro del testamento. ¿Ya? Y lo que sucede es que se ponen estos jóvenes allá y empiezan a tirarle piedras, no de un solo, a la gente que está orando allá en el testamento. Empieza la persecución, los muchachos palestinos agarran cohetes, quieren tirar cohetes, se les enciende allá la caja con cohetes, sale un fuego, agarra el fuego de uno de los árboles, que lo que ven en el fondo, que esa fue una foto que se publicó en todo el mundo. Israel está quemando las partes sagradas. Esta fue una caja de cohetes que agarró un árbol de ellos. Pero eso es lo que empezó a hacer un fuego cada uno cuando le tocan su parte sagrada, ¿ya? Entonces, yo no digo que tiene derecho de hacer disturbios, pero eso es lo que sucedió. Ese es otro detonante que pasó. ¿Alguna pregunta acerca del Monte del Templo? Ok. Espero que no estoy haciendo más desorden en todo lo que sucede, ¿ah? No, estamos bien, estamos bien. Ok. Interesante. Perdón. Está muy interesante. Ok. Voy a la última página, que es donde empiezo aquí a ordenar todo. El conflicto de esto no inicia hace 2 semanas, viene mucho más. En mes de octubre, yo no recuerdo bien, no chequeé otra vez, pero al finales de octubre, inicio de noviembre del año pasado, hubo elecciones en la franja de Gaza. Ellos sí están haciendo elecciones entre ellos. Hubo elecciones y lo que sucede es que los mismos que estaban antes, como el presidente y el primer ministro, o no sé cómo les llaman allá, pero los dos principales de la organización, los principales políticos, digamos, de la organización Hamas, son reelegidos. Sin embargo, a diferencia de 5 años atrás, hay acá una sorpresa. Son reelegidos, pero como se dice, ganan por el punta del pelo. Los oponentes a ellos, que son también del Hamas, no son mucho más angélicos. Los oponentes de ellos prácticamente son más conservadores. No ganaron, pero los que sí ganaron entendieron que hay descontento entre los ciudadanos de Gaza, perdón, de la franja de Gaza. Ahora, hay que entender qué pasó.
después de los acuerdos de Oslo, como dije, en 2005 hubo el segundo acuerdo como un avance. El 12 de septiembre del 2005, Israel, antes de que se firme el acuerdo segundo, el acuerdo que se llama Acuerdo Oslo, que fue firmado en Egipto, en Taba, Egipto, Israel toma la decisión bajo el mandato de Ariel Sharon, que fue el primer ministro, de una retirada sin una retirada voluntaria, digamos, de los países que estaban allá como, no países, como asentamientos, que estaban allá como indeciso si se van a quedar en la parte palestina o no. Israel toma la decisión de retirarlos para que se forme lo que es la frontera de Gaza. Y en ese entonces se les pide a todos, y eso fue unos imágenes, yo era joven en ese entonces, recuerdo las imágenes dolorosos, cómo el ejército va y tiene que arrancar a la gente de sus casas. Pero esa fue la decisión, se hizo y se les dejó allá todo lo que era la industria, agricultura en esa zona de la franja de Gaza. ¿Ya? Durante un poco menos de 2 años, los, la gente estaba usando los campos de agricultura y quedaron algunas empacadoras como industria que agarraban las cosechas y las empacaban, tanto para venta de ellos y venta para afuera. Y eso funcionó. En junio de 2007, o sea, menos de un año, el Hamas decide apoderarse de la franja de Gaza. En ese enfrentamiento mata a 215 funcionarios de la autoridad palestina. Yasser Arafat, que en ese entonces tenía las oficinas gubernamentales de la autoridad palestina, decide huir de allá y pasa todas las oficinas a Ramallah. ¿Ya? Y prácticamente desde ese momento estamos en una situación donde tenemos a la autoridad palestina en Cisjordania, Judea y Samaria, y al Hamas en el sur, en la franja de Gaza. Prácticamente el Hamas se apoderó de lo que era la franja de Gaza. Si vamos y acordamos algún acuerdo con la autoridad palestina, el Hamas dice que no lo hace. Entonces, Israel dijo, nosotros paramos las negociaciones hasta que hagan orden en su propia casa. Porque para nosotros la autoridad palestina es el representante legal de los palestinos. Y de repente tenemos a una organización terrorista que se opone a todo. Entonces, ¿para qué trabajar en hacer acuerdos si no va a servir para nada? Entonces, tenemos ya... O sea que el conflicto, perdón Samuel, o sea que el conflicto comienza en Palestina, entre la autoridad palestina y Hamas. Así es, hay un conflicto interno entre ellos. Ok, eso no lo sabía. Entonces Hamas se ha tomado lo que solía ser la parte que controlaba la autoridad palestina, y la autoridad palestina ha sido relegada a un sector, digámoslo así. Si nos vamos otra vez a la mapa, en la diapositiva 5, vamos a ver la mapa general de todo lo que es la zona de Israel. Podemos ver en el cuadrito lo que es toda la parte de lo que es la franja de Gaza, y de allá tenemos en rosado, lo que tenemos en el otro cuadro, o
o mejor podríamos decirlo así, si nos vamos al otro cuadro, tenemos el mapa azul, lo que queda del Estado de Israel, y lo que está allá en la franja de Gaza, y una línea que conecta los dos, que eso está en los acuerdos de Oslo, que es una carretera, no se decidió si es subterránea o regular, que conecte entre la franja de Gaza y Cisjordania, que es la parte de Judea y Samaria. Entonces, las oficinas estaban en la franja de Gaza. Cuando el Hamas se apodera, Yasser Arafat pasa todo a lo que es Ramallah, eh, que es en Cisjordania. Justo donde está su mano, allá es Ramallah. En la mano del mouse, me refiero, perdón. Allá, justamente allá, ese es Ramallah. Cuando antes estaba en la parte amarilla de abajo, exacto. Exacto. ¿Ya? Y eso es lo que sucede. En esa parte de abajo, eso se llama la franja de Gaza. La franja de Gaza está dividida en prácticamente en 5 sectores. Está Jabalia, Gaza, Sala, Khan Yunis, no me acuerdo cómo se llama la platina. ¿Ya? Para ponerlo de esa forma. No es una ciudad Gaza. O sea, todo esto es una franja de Gaza. Tiene como unos casi 400 kilómetros cuadrados. Si no me equivoco, tiene 40 kilómetros de largo. Que, digamos, de largo estamos hablando a la línea de la costa. Y su ancho anda entre... ¿Perdón? Su ancho Juancito, anda creo entre que 6 dijo algo. kilómetros. Yo tengo una Hola. yo, yo tengo una pregunta. Mi nombre es Fantina. Judea, Samaria, Belén están bajo. Bajo el régimen palestino, así es. Ok, gracias. Así es. Así es. Entonces, estos son, ahora que ven el mapa de Israel y ven aquí, tenemos dos manchas amarillas para ponerlo de esta forma, entienden que estamos tratando también con dos organizaciones completamente diferentes. Y entre ellos incluso no están de acuerdo. Y cuando se apoderaron de Gaza en 2007, en junio de 2017, entonces incluso los de Hamas mataron a 215 operarios gubernamentales de la autoridad palestina cuando entraron a las oficinas y decidieron que ellos son los que controlan la franja de Gaza. Entonces, ahora, vámonos de regreso a qué sucede. Por una parte, estamos viendo que las noticias son llamativas porque ya vemos cuando los árabes no están contentos, ya conozco cómo es funciona. Cuando los árabes palestinos, perdón, no están contentos, entonces hay aquí un problema de que tienen que hacer algo. Y eso ya me llevó a pensar que yo esperaba, mi hijo Salvador antes, yo dije, ok, mi hijo tiene otros 7 meses, espero que lo pasemos en silencio hasta que termine esto, se le dé la baja de su servicio. Él vivió y no vivió toda su vida acá en El Salvador, como dice Salvador y todo, pero cuando llegó a Israel, yo no sé qué le vino en la mente, pero hoy está en una de las unidades de infantería que se llama Golani, que es del Comando Norte, pero es una de las más fuertes, por eso los llevaron a la franja de Gaza. Entonces, tenemos por una parte ese descontento. Ahora, tenemos esa parte por que hablé de las elecciones del Hamas. En la parte de qué sucede en la autoridad palestina, pues que los estoy dejando y les tengo que... Los jóvenes en Judea y Samaria aparentemente es un poco más
ordenado. Pero como el dinero se está enviando para otras cosas que no es el desarrollo, ni de Gaza, ni de la Franja de Gaza, ni para tener una idea, porque se habló mucho en esta operación de lo que era el metro. El metro no es un metro común como los bien forradas con cemento, que son para ancho de una persona de la facilidad, no es un túnel así clandestino, es un túnel que se ha presupuestado o con expertos de ese túnel costaría como $500,000. Israel dice que ha bombardeado entre 100 a 150 kilómetros de esos túneles. Yo voy a ir a la parte sencilla y vamos a hablar de 100. Los árabes, otros 250 kilómetros de túnel. Yo voy a decir, mire, vámonos por la parte sencilla, que tal vez te quedan otros 100 solamente. Pero si agarro 100 más 100, que son 200, si agarro eso y lo multiplico por $500,000,000, entonces explíquenme por qué esos 100,000 millones de dólares no se han invertido para la población de Gaza. ¿Ya? Y allá es donde empezamos a entender que la gente de Gaza está destruida. Si nos vamos a la zona de Cisjordania, donde está la autoridad palestina, entonces, Mahmoud Abbas lo primero que hace cuando llega, dice esta champa donde puso aquí clandestinamente Yasser Arafat todo lo que era la zona del gobierno, no le gustó. Lo primero fue a construir una mansión de arriba de $10,000,000 para el presidente de la autoridad palestina. Y otras construcciones extravagantes del gobierno, oficinas del gobierno y todo, la Casa Blanca del gobierno de palestino, cuando la gente allá no tiene. Entonces también tenemos un descontento y corrupción por las dos organizaciones. Lo único que junta a estos jóvenes es esta parte religiosa, fanática, prácticamente. Por eso fue importante al principio que mencioné cómo están organizados hasta la misma organización. Con todo esto viene de repente el caso de Sheikh Jarrah, que ya fue también algo que se masticó, que se habló, que se estaba hablando con la autoridad palestina, o sea, no fue algo de repente del cielo. Sheikh Jarrah, estamos hablando que por lo menos de los 1980 para hoy está en procesos de corte judicial, hasta que escaló, como dije, a la Corte Suprema de Justicia, ¿ya? Que no es una cosa sencilla y también con su tiempo. Todo esto ahora, ¿cómo se nos hace? Tenemos dos líderes de organización terrorista que saben que tienen que hacer algo. Sheikh Jarrah, la autoridad palestina, tiene miedo de hacer algo porque tenía anunciada, pero es una parte que se me acaba de recordar que no lo mencioné, anunció hace el año pasado, Mahmoud Abbas anunció por el descontento del pueblo, anunció que el próximo año van a tener elecciones. Se acerca la fecha y ve que no tiene nivel de popularidad. No él y hasta su oponente de la autoridad, por decirlo, tiene más popularidad de él y él jamás tiene más popularidad de él. O sea, que él sabe que va a perder toda la riqueza que está acostumbrado. Y dice así, Israel no nos permite hacer elecciones porque queremos hacer elecciones también en el este de Jerusalén. Ahora, este de Jerusalén todavía está en negociaciones. ¿Qué significa este de
Es como que yo venga y diga, voy a hacer elecciones en El Salvador y las elecciones se van a poner, urnas de elecciones se van a poner en centros escolares y otros sitios en la capital de Guatemala. ¿Ustedes creen que Guatemala aceptaría eso? No, Que no. complicado. Bueno, entonces Israel dijo, ustedes hagan sus elecciones en lo que son los terrenos que ahora tenemos acordado con los dos acuerdos de Oslo de 1993 y de 2005, hasta que nos sentemos a negociar para determinar cómo se va a dividir, qué parte de Jerusalén se va a dividir. ¿Ya? Y no toquen todavía Jerusalén. Entonces, aquí se despierta el Hamas y viene y dice, perdón, entonces viene la autoridad palestina y dice, culpa a Israel, no pueden hacer ahora elecciones, Israel, que no les permitimos. Viene la orden de desalojar a los inquilinos de las casas mencionadas con orden de la Corte Suprema y empieza ya la explosión. O sea, son varios eventos que llegaron, varios detonantes que llegaron a este tiempo. ¿Ya? Viene Hamas, que nunca se ha pronunciado a la parte de Jerusalén, porque ellos están en el sur, ellos no están en Cisjordania. Y dicen así, ya que la autoridad palestina no es capaz de combatir para liberar a Palestina y mantener la capital del pueblo palestino, que es toda Jerusalén, empiezan a generar desmadres y empiezan a hervir a los jóvenes, que ellos empiezan a dar esos cohetes, piedras y todo, y de repente empieza el fuego de misiles hacia Israel. Fueron más de 4,000 misiles que fueron disparados hacia Israel. Y así llegamos, como se dice, yo intenté de hacer orden, quiénes son los jugadores y qué es lo que sucede. En fin, lo podemos resumir. Juego de poderes entre los mismos palestinos, árabes palestinos, entre una organización terrorista que tiene secuestrada a toda la población de Gaza y prácticamente cuando viene un embajador palestino y dice que él apoya a la acción de los palestinos en la franja de Gaza, es mentira, porque los palestinos de la franja de Gaza están secuestrados bajo el régimen de la organización Hamas. Sí, yo sé que pueden ser los mismos habitantes, pero ya voy a también explicar eso. Y yo, cuando estaban aquí, estábamos en medio del conflicto, me invitaron a una iglesia, la iglesia Jerusalén, en la Sultana, y por casualidad allá llegaron unos también funcionarios de la policía y estábamos hablando. Y me dicen, mira, explícanos una cosa. Cuando usted dice que la OEA sacó una declaración acerca de que la Hamas es una organización terrorista, pues sí, eso salió en los diarios, en las redes sociales, a mí también me sorprendió, pero me dio mucho gusto que entiendan en estos países que hay una cosa que se llama organización Hamas. Me dice, pero cuando un embajador dice que él apoya esto, entonces tenemos un problema, porque si el embajador dice que él está apoyando la acción, entonces está apoyando prácticamente a una organización terrorista. Eso es el fondo de las cosas. Ok, compañeros, no sé si alguien tiene alguna pregunta para Samuel o alguna duda. O no me entendieron, no me entendieron demasiado bien. Muy buenos días, Samuel. Buenos días. Agradecerle por todo el contexto histórico, información que, como usted dijo, no siempre llega a estos
estos esquinas tan pequeñas, ¿verdad? En el mundo como es El Salvador. Yo estoy de acuerdo con usted de que es muy triste todo lo que está pasando por allá. Yo tuve la oportunidad de visitar en el año 2000, justo 99, justo antes del cambio del milenio, y se vivió una etapa muy pacífica, la cual deseo de todo corazón que vuelva a toda esa zona. Así que de corazón, para usted, para todos los israelitas y para todos los palestinos también que viven por allá y por todos lados del mundo, que esa paz que se vivió en el 99 en algún momento regrese entre todos. Amén. Gracias, Víctor. Angelito Cortés tiene una pregunta. Principio. Muchísimas gracias. La verdad es que yo le comentaba. Escuchamos como que sos Darth Vader, modificado. Y ahora no te escuchamos. No se te escucha, Ángel. Después. Brendita creo que tenía algo. ¿Alguna? No. A ver. No, estaba diciendo que no se le escucha a Angelito. Ah, ok. Mil gracias, amiga. ¿Ahora se escucha mejor? Hoy sí, Angelito. Muchísimas gracias. Samuel, de verdad que número uno, agradecerle. Esta cuestión es muy interesante, muy importante y de verdad que tiene un impacto en todo el mundo y es bueno conocerlo, conocer todos los puntos de vista. Yo le decía que en algún momento empecé a estudiar algo de esto y adquirí este libro, se los recomiendo a los que les gusta conocer un poco más, Oriente Medio for Dummies. Solo son 400 y tantas páginas. Yo lo compré en el 2001, ya la llevo avanzado, voy por la página 47. Porque solo conocer la historia es impresionante, muy, pero muy interesante y muy bonito, porque muchas de nuestras decisiones como país también vienen de ahí. Así es que de verdad, una pregunta si tengo, número uno y número dos, agradecerle. Sí. 10 páginas cada 20 años y te digo, hay una cantidad, hay mapas, hay gráficos, te dicen, son como 10, 15 diferentes zonas, los chiitas, los sumitas, es increíble. O sea, la riqueza cultural que hay, qué bonito. Pero sobre todo una pregunta, ya estoy a punto de terminar el prólogo, compadre. Estoy a punto, pero la pregunta es esta. ¿Cómo esto tiene una incidencia? ¿Cómo estas diferencias tan grandes tienen una incidencia en la economía mundial? Es decir, la atención está centrada muchas veces en esta región. ¿Cómo esto tiene una incidencia? ¿Y cuál es el futuro que usted ve para esta zona, para esta región? Es decir, ¿se va a poder alcanzar la paz? Como decía Víctor Miguel, allá por el año... Un gran líder ahí, se cayó todo esto. ¿Cómo ve el impacto económico que esto puede tener de seguir así? ¿Y cuál es el futuro que usted ve para esto? Ok. Antes que empezamos la reunión, cuando estábamos hablando, tocamos el tema de por qué pasó esto ahora. Yo dije, lamento tener que, no es la palabra justificar, pero lamento que no tenía razón antes, pero una de las cosas que se dio es un cambio sustancial en Estados Unidos. En las elecciones anteriores con Donald Trump, tengo que decirlo, como persona lo detesto. Sin embargo, como presidente, yo creo que fue el primer presidente que cumplió estos proyectos. Fue increíble ver hasta que con lágrimas el New York Times puso un artículo en donde dijo, miren, tenemos que reconocer que es el primer presidente que dijo lo que hace y de los 10 puntos que dijo,
tiempo, 9 ya los tiene resueltos. Y el 10º, que no lo tenían todavía en ese entonces cuando salió este artículo, fue que va a ayudar a la paz en el Medio Oriente. Y fíjense que el presidente, con mucha cuestión de actitud, de conducta, yo no sé cómo llamar esto, es el que logró un cambio súper sustancial con los acuerdos de Abraham, que es prácticamente lograr tener el país islámico, lo que antes era Yugoslavia, y se partió en dos, otra vez por diferencias étnicas, diferencias religiosas, pues. Y la parte musulmana ahora reconoció también a Israel. Los Emiratos Árabes, que hasta allá hay una normalización increíble. En las noticias en Israel salió hace unos días que el embajador de los Emiratos que llegó a Israel, el embajador de Emiratos en Israel, fue a recibir una bendición de uno de los rabinos sefaraditas para su función como embajador. O sea, hay una increíble relación que se ha hecho con ellos. Sudán, que fue un país de mucho terror, porque fue un régimen militar, se está transformando en una democracia y también se quitó de la lista de países que apoyan al terrorismo y también entró en el acuerdo de Abraham. Y hay una transformación en el pueblo árabe. O sea, y aquí yo digo que tenemos que ver unas cosas. Y otra cosa que fue muy diferente al pasado, otras ocasiones, en esta ocasión Alemania, desde el inicio y hasta el final y hasta estos días, dice que Israel tiene el derecho de defenderse y su reacción fue a la medida. Algo que no pasó anteriormente. O sea, siempre dijo, tiene el derecho de defenderse, pero están exagerando. Y esta vez ya no puso que estamos exagerando. Y tenemos que entender esas cositas, porque estamos viendo, el mundo está cansado. Señores, la autoridad palestina en los últimos 30 años ha recibido un dinero que es mayor al dinero que se ha invertido en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Dónde se invierte la mayoría del dinero? Porque Donald Trump le pagó a la autoridad palestina el dinero y John Biden sí lo soltó nuevamente. Joe Biden suelta dinero que la autoridad palestina le paga a los terroristas que fueron atrapados cuando hicieron atentados. Hace 2 días hicieron un atentado de intentar de matar dos policías en Jerusalén. Todos esos que están atrapados reciben salarios, su familia reciben salarios por ser terroristas. Y allá se da, estamos hablando de miles, estamos hablando y de salarios súper decentes. Entonces, prácticamente el dinero no se invierte en obras para hacer un desarrollo, no se invierte y le da a la gente, mire, no vayan a estudiar nada, sino vayan a ser un terrorista. Es mucho más fácil aprender cómo usar un cuchillo o dar una pistola y matar. Y mira, si me mataron, entonces soy shahid, soy un santo. Y si no mato, pues voy a la cárcel y mi familia va a recibir de todo modo, tanto aquí o tanto allá, mi familia va a recibir dinero. Y como no desarrollan nada, toda la gente allá está desesperada, que esa es la única salida que encuentra. Y eso es también lo que está pasando en la franja de Gaza. La gente no tiene trabajo. Uno de los problemas que hay en Israel es las fronteras. El control de la frontera es esos palestinos, árabes palestinos. Te voy a explicar también porque siempre me corrijo a mí mismo, árabes palestinos.
pasan la frontera porque un día de trabajo en Israel les da 300 shekels. Un día de trabajo en la zona de la autoridad palestina les da 30 shekels. O sea que si van a trabajar en Israel un día, tienen comida para una semana. ¿Ya? Entonces, ahora, esas son realidades. Ahora, ¿cómo eso va a afectar? Si a mí me preguntas, yo creo que hay aquí un mal, el hecho que el mundo no diferencia, el mundo completo, porque esta vez muchos países, Australia, Austria, Canadá, países en Europa, especialmente Alemania, se sorprendieron cuando el presidente de Estados Unidos le dijo al primer ministro de Israel: paren esto ya. O sea, tú me dices parar esto ya, yo voy a parar. ¿Y qué va a pasar con los misiles y los cohetes que lanzan? O sea, si se les da a ellos ese viento en la vela para seguir, ¿por qué no lo van a hacer? Entonces, sí yo veo un cambio en el mundo a raíz de la historia reciente de los últimos años, 2, 3, teniendo un presidente en Estados Unidos que era fuerte, que tenía una postura fuerte. Me guste o no me guste, hay que reconocerlo. En esos años, los de Hamas no intentaron hacer nada. Apenas hay cambio y ya tenemos esto. Esto nos tiene que enseñar un poco. Si suelta el dinero a Irán, Irán es el primero que está financiando a Hamas por el sur y al Hezbollah por el norte, porque el Hezbollah también es la misma estructura que ha secuestrado al país de Líbano. Líbano, que sepan, es un país que era más católico que musulmán, y quien se está metiendo y empujando el Islam dentro de Líbano son los de Hezbollah. Esa es para otra charla que tengamos. En algún momento puedo explicar las diferencias. Eso creo que viene en la página 43, no ha llegado, espero llegar. Ok, Samuel. Gracias, Samuel. Agradecemos un montón. Yo sé que la charla da para seguir hablando otra hora todavía y quizás hasta más. Pero sí tenemos que ir ya cerrando acá nuestra reunión por cuestiones de tiempo de todos nuestros compañeros y también creo que también suya. Gracias, muy interesante. La verdad que nos ha dado una manera de entender las cosas diferente. Algunas cosas acerca de los asentamientos, de cómo están y que no teníamos muy claro. Entonces, muchísimas gracias, Samuel. Le agradecemos su instrucción, la verdad, en este tema. Y este es su club para cuando usted necesite estar con nosotros otra vez. Son las 8:37 de la mañana, compañeros, y 8:38 ya. Nos hemos pasado un poquito más de 40 minutos de la hora. Tan interesante ha estado la charla, la verdad. Y no hemos bajado de 17 participantes. De hecho, hemos tenido hasta 20 en algún momento. Entonces, gracias. Gracias, amigos. Gracias, Samuel. La verdad que un abrazo. Gracias a todos. Gracias, Samuel. Excelente. Gracias. Saludos. Buen día. Sí. Y Angelito, cuando termines el libro de leerlo, me lo pasas, ¿oíste? Te lo voy a pasar en unos 15 años. Estoy haciendo un resumen. Te voy a hacer un resumen. Sí, hay que comprar ya lo actualizado. Sí, también yo me apunto con el resumen. Muchas gracias. Sí, con mucho gusto. Sí, Samuel, saludos a la familia, saludos a Ido. Abrazo, hermano. Muchas gracias. Adiós, cuídense. Gracias a todos. Gracias, Samuel. Gracias. Muy amable. Buenísima charla, gracias. Gracias. Un honor estar con ustedes. Muchísimas gracias, Samuel. Adiós. Feliz día. Muchas gracias.